otra de las noticias del día tiene que ver con la denuncia de un atentado con drones que al parecer tenían planeado las disidencias de las FARC contra el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín durante una visita que estaba prevista para hoy a Hidroituango. Eduardo Hernández, ¿qué es lo último? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Muy buenas tardes. Pues mire, lo último es que el equipo, tanto del gobernador como del alcalde, nos han hecho llegar estos videos con drones que estuvieron efectivamente sobrevolando el complejo de Hidroituango y que despertaron, por supuesto, sospechas de las autoridades. De acuerdo con los dos mandatarios locales, una vez analizada la situación por parte de la avanzada, el esquema de seguridad, pues se sugirió cancelar la visita al proyecto, que iba a contar también con la presencia de unos 100 periodistas de Antioquia y de todo el país para cubrir los avances de la segunda etapa de este proyecto. Dicen ellos que la información que recibieron del ejército es que se trataría de drones del Frente 36 de las disidencias de las FARC, comandadas por alias Calarcá, que tendrían efectivamente intenciones terroristas. Pues sobre esta situación consultamos al comandante del ejército y esto nos dijo. Es una realidad que el Gabor estructura 36, como nos pasa con el 18, con el 33, con el 37, que también nos delinquen en esa área, tienen la capacidad de realizar y de cometer acciones terroristas mediante el lanzamiento de artefactos explosivos con drones. Sin embargo, para esta visita en específico, nosotros no emitimos ninguna alerta ni verbal ni escrita sobre una acción criminal que se estuviera planeada por parte de esta organización criminal en contra del señor gobernador o en contra del señor alcalde o en contra de la infraestructura del proyecto. Razón por la cual nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo. Les repito, si bien es cierto, existe esa amenaza, nosotros no tenemos una información específica de una intención de esta organización criminal de atentar contra el señor gobernador, el alcalde o el proyecto. Para tratar de aclarar todo este asunto, estamos en contacto a esta hora con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y también con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias Caracol. ¿Y qué opinan inicialmente de esto que dice el comandante del ejército? Bueno, vamos a recuperar la comunicación. Realmente nosotros hubiésemos querido estar allí, ¿sí? Lo escucho fuerte y claro. Bueno, el alcalde y yo teníamos programado asistir esta mañana a Hidroituango porque íbamos a darle a conocer a los antioqueños, como en efecto hemos podido también comunicarlo, sobre la constitución de un gran fondo, el Fondo Horizontes, que apalancaría inversiones entre 8 y 10 billones de pesos para el Gran Ferrocarril de Antioquia, un plan maestro de acueducto alcantarillado para todas las regiones del departamento que aún no tienen agua potable ni saneamiento básico. Eso como consecuencia de una conciliación billonaria que alcanzaron la sociedad Hidroituango, de propiedad del departamento y EPM del año anterior. Ayer en las horas de la noche, cuando ultimábamos detalles, la persona, el intendente jefe, a cargo de la avanzada nuestra allí en la zona, nos dice que tiene una alerta de seguridad, que ha estado avisorando un dron que ha sobrevolado el proyecto, en especial el área donde habría de desarrollarse la rueda de prensa, y que él corroboró esa información con el ejército le dijo que se tratarían de drones de Frente 36 de las FARC al mando de alias Calarcá, y que inmediatamente eso tenía una asociación con un dron que habían incautado el día anterior en San Andrés de Cuerque, un municipio vecino, un dron de capacidad de hacer daño. Y pues nosotros ante esa advertencia pues decidimos consultar con el personal del ejército, del departamento, de la policía. Ellos nos recomiendan no asistir, y como iba a ser una rueda de prensa muy concurrida, con la presencia de más de 100 periodistas, personal técnico de EPM Hidroituango, el alcalde y yo responsablemente tomamos la decisión de no asistir, no porque tuviésemos nada distinto en mente a proteger la vida de todas las personas que iban a asistir a este certamen. Bueno, esta otra pregunta es para el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Si eso es así, si efectivamente el ejército es el que confirma al esquema de seguridad de los dos que existía este riesgo, ¿por qué el comandante del ejército dice esta mañana que ellos no emitieron una alerta en ese sentido?
Yo no voy a entrar a polemizar con ningún integrante de la fuerza pública, ni de la fuerza militar, ni de policía, ni de ejército, porque además los queremos y los respetamos. Yo más bien diría que es más que claro que la información que nos dieron ayer al gobernador y a mí, desde las 9:30 de la noche, entre 9:30 y 10 de la noche, la información era muy concreta, que si eran drones de las FARC, los drones de las FARC no tiran rosas, los drones de las FARC tiran bombas, que días anteriores habían generado una operación en San Andrés de Cuerquia, ahí cerquita también al proyecto, y que habían incautado drones similares a esto. Hay una amenaza directa de las FARC también contra EPM. Ya van 3 torres que han volado en el último año y medio aquí en Medellín, células terroristas del Frente 36 de las FARC que opera Calarcá y alias Primo Gay. La recomendación inclusive de no asistir a esa reunión donde íbamos con más de 100 periodistas a exponer el proyecto Horizontes para dar acueducto, alcantarillado a toda Antioquia a través de estos fondos para el tema del ferrocarril, que era lo que íbamos a mostrar allá, y el avance de la obra del 95% ya del proyecto Ituango, donde íbamos a mostrar las 4 unidades de generación nueva que se están instalando. La propia recomendación de no ir vino del propio ejército. Entonces, más que nosotros ponernos a polemizar con el comandante del ejército, de las fuerzas militares, es todo lo contrario, es animarlos a que o capturen o den de baja a alias Calarcá, que capturen o den de baja a alias Primo Gay, para que la gente pueda vivir tranquila. Mire, ya les he hablado de los atentados terroristas contra la infraestructura energética, quieren apagar el país de alguna forma. Ya el año pasado, y me toca decirlo ya aquí de manera también clara, con las amenazas de extorsión que han llegado a EPM, ya mandaron el año pasado un video diciendo estamos acá, ya estamos adentro, y mostrando unos videos adentro de Casa de Máquinas, como si hubieran infiltrado a alguna persona adentro para generar terror y temor de que podían hacer algo malo. Esto no es jugando. ¿Qué niegan? ¿Por qué negar? Porque el gobierno nacional, en vez de preocuparse, se pone a negar una realidad. Asimismo, como en su momento negaron las denuncias de Miguel Uribe y hoy está muerto, así como negaron, como lo asesinaron, así como negaron tantas otras situaciones contra nuestros policías y nuestros soldados. Vea, nosotros aquí tenemos una cosa clara. Mire, a Petro no se le da nada que sus amigos de las FARC nos asesinen a nosotros. Es más, se quita un problema de encima, entendiendo que a él le estorba la oposición política y democrática. Alcalde. Nosotros aquí hemos estado no solos, hemos estado contra las estructuras criminales, el gobierno atacándonos. ¿Qué nos va a extrañar ahorita con lo que salen, por Dios? Sí, alcalde. La recomendación vino de adentro y así la acatamos por responsabilidad. Sí, alcalde, esta mañana, en esta oportunidad que tuvimos también de conversar con los dos, el gobernador nos comentaba que usted tenía una información muy puntual en el sentido de que había algún tipo de intención de eso que decía usted, apagar al país, pero pensando en lo que se viene este fin de semana, en las elecciones. ¿Tiene algo concreto sobre eso? No, es que mire, primero, la amenaza de las FARC, del Frente 36 contra EPM es real. Hoy, Hidroituango es el seguro energético del país. Si Hidroituango no estuviera generando con sus 4 unidades, ya tendríamos racionamiento en el país o lo hubiéramos tenido después del fenómeno del Niño el año pasado. Aquí es importante decir que hay que cuidar el sistema, hay que cuidar estas hidroeléctricas, hay que cuidar todo. Mire lo que pasa, por ejemplo, hoy, eso es como todas las formas de lucha. Mire lo que pasa hoy en el departamento de Santander con la huelga que arrancan los del sindicato Lineadura en la empresa ESA, que es la entidad, por ejemplo, de EPM en Santander. Unos pliegos básicamente de condiciones para negociar que serían absolutamente innegociables, entonces entran a huelga. Mire, el sistema está en riesgo, lo hemos venido advirtiendo, lo ha dicho todo el sistema energético, lo dice directamente el gerente también de EPM, y usted le suma eso, más el tema de las amenazas terroristas, más el tema de lo que hicieron ya en el último año y medio derribando torres de energía, más lo que vemos hoy de que quieren lograr, pues nosotros tenemos que denunciar esto y ser demasiado claros. Quizá sí existe esa amenaza terrorista de esta estructura criminal. Quizá una pregunta final para el señor gobernador Andrés Julián Rendón. ¿Ha tenido usted la oportunidad en estas últimas horas de hacer algunos contactos con las autoridades, de tratar de esclarecer exactamente qué fue lo que ocurrió con esa alerta que se emitió anoche?
No, hemos tenido con el intendente jefe, el esquema de seguridad que estaba haciendo la avanzada allí. Él nos manifiesta que aún hay información corroborada por el mismo ejército de artefactos explosivos en la vía que ellos tendrían que transitar entre Toledo y San Andrés de Cuerquia, y ellos están resguardados precisamente en el proyecto hidroeléctrico, esperando que equipos antiexplosivos, tanto de ejército como policía, puedan neutralizar esos artefactos. Así que la amenaza y la situación crítica de seguridad es real, persiste, y la verdad pelea sola. Nosotros no nos imaginamos esto, como tampoco nos imaginamos en el país lo que pasó infortunadamente con Miguel Uribe, lo que denunciamos en su momento con la caravana en la UNP de alias Calarcá, como tampoco lo que hicimos con el helicóptero que infortunadamente derribaron estos criminales en Amalfi, asesinando a 13 policías, un helicóptero de propiedad del gobierno americano. Aquí lo que queda claro es un ánimo contemporizador de Petro con esta estructura criminal, aun cuando después de haber ido a Estados Unidos debió haber ofertado recompensa o ponerse a aplicar a fondo la recompensa de $5 millones que ofrece el gobierno americano por este criminal, y ellos ofrecen recompensa por todos los cabecillas de todas las estructuras delincuenciales del país, menos por alias Calarcá. Yo no sé qué le teme el gobierno nacional a alias Calarcá. Lo cierto es que está poniendo en riesgo la seguridad de los antioqueños, del proyecto hidroeléctrico, y también atemoriza muchas otras zonas del país. El país, cuando se impuso con la supremacía aérea sobre los grupos criminales, le quebró el espinazo a la violencia en la primera mitad de la década de los 2000. Hoy la ecuación se revirtió. Hoy son los bandidos los que tienen esa supremacía con los drones, y llegaron para quedarse, y la fuerza pública nuestra carece de las dotaciones estratégicas en esa materia. ¿Usted cree que a nosotros nos tocaría tratar de impulsar, sacar adelante una tasa de seguridad para cometer inversiones? Le vamos a entregar drones y antidrones al ejército a finales de este mes para que puedan sobreponerse a esa situación, pero eso es algo que debería estar haciendo el gobierno nacional. Y el ejército no debe buscar la calentura en las sábanas. El ejército lo que debe hacer es mirar cómo dispone de los mecanismos esenciales necesarios para no estar más a la defensiva con esta arremetida criminal, sino pasar a la ofensiva. Bueno, nos dice el gobernador que todavía sigue siendo tensa la situación allí en el proyecto de Hidroituango. Gracias al gobernador y al alcalde por estos minutos en Noticias Caracol. Gracias a ustedes.